Caballería, Linares, su historia y su desarrollo urbanístico incluyen esta casa. Ha sido un recorrido largo, pero a la vez muy interesante y cargado de mucho contenido. El primer día comenzamos la andadura presentando la edición del discurso de ingreso como consejero académico titular del CEI, de don Francisco Maña, que con el título Los caminos rurales y un común de la ciudadanía de Linares puso de relieve la gran red de caminos catalogados como vías verdes, con los que cuenta el término municipal de Linares con cerca de 100 kilómetros de extensión, fruto de las comunicaciones romanas, pecuarias, vías férreas, trasiego minero y agrícola, y que pese a su reiterada usurpación nos pertenece. El segundo día tuvimos la suerte de escuchar a la profesora Ángela Sánchez López en su disertación sobre la Carta Arqueológica de Linares, el suelo no urbanizable, y a pesar de ser un documento muy técnico, como ella misma nos dijo, puso de manifiesto la falta de interés de administraciones públicas en el cuidado y conservación de los elementos patrimoniales con los que cuenta Linares. Y hoy ya, en la mesa redonda, hablaremos del Plan General de Ordenación Urbana, el urbanismo, su pasado, presente y futuro, de la mano de tres arquitectos profesionales en la materia, como son don Rafael Rascón, don Miguel Ángel Díaz y don Manuel de Torres, que tratarán de ilustrarnos en esta materia tan poco conocida. El coloquio estará moderado por don Alfredo Catalán, alcalde de Linares entre los años 1982 y 1991, ganando las elecciones en 1983 con mayoría absoluta. Además, ingeniero técnico industrial en especialidad en electricidad. Y en su periodo de mandato como regidor trabajó ampliamente en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Por último, desde el Centro de Estudios Linarenses no podemos más que agradecer a todos los que estos días nos han acompañado en nuestro camino, don Maña, don Tomás Peinado, doña Ángela Sánchez, don Alfredo Catalán, don Rafael Rascón, don Miguel Ángel Díaz y don Manuel de Torres por su participación en la celebración de estas jornadas. Y también agradecer a la Fundación Casa Museo Andrés Segovia todas sus atenciones y, como siempre, su especial disponibilidad en la organización de estas jornadas. Don Alfonso Garrido, muchas gracias. Don Víctor Leche, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia. Y vamos a hablar de un tema que se entiende muchas veces como árido, pero fijaos, me permitís que, como todos nos conocemos, pues yo, si os parece, vamos a ir apeando el tratamiento y yo creo que vamos a hacerlo menos distante y más fluido. El tema del urbanismo parece que es un ladrillo exclusivo de los profesionales, pero que realmente tiene una incidencia en toda nuestra vida. Fijaos la incidencia que ha tenido un urbanismo mal desarrollado, con las inundaciones lamentables, tremendas inundaciones, inéditas, imprevistas, pero que realmente ciertos diseños quizás teníamos que pensarnos muchas veces, tener en cuenta las cosas para que no ocurrieran, por lo menos para minimizar los riesgos, ¿no? En todo caso, vamos a ceñirnos a lo que es Linares y yo hago una pequeña introducción. Voy a intentar que sea breve, le he dicho aquí de broma que son 120 folios, en realidad son 110 solamente, no es tanto. Y después le voy a hacer una pregunta a cada uno de los ponentes, una pregunta que es bastante amplia, genérica, que él la interpreta como quiere y luego entre ellos debate. Voy a intentar controlar los tiempos. No sé si será fácil o no. Y si no nos alargamos demasiado, pues una de dos, pues le pedimos a la organización que nos traiga un bocadillo y una cervecita para todo el mundo, o pero vamos, si diera tiempo, a mí me gustaría que también vosotros como público participéis en el debate, ¿no? O nos preguntéis o nos preguntéis. Linares, para hablar un poco de la historia de lo que ha sido esto de estar con Linares, como todos sabéis, es una aldea en la Edad Media que se desarrolla en torno a un castillo y a una iglesia.
Es verdad que es una aldea que poco a poco va cogiendo pujanza, intervienen para ello con un término agrícola importante, el tema de las minas, hay una serie de factores que hacen que esa aldea pues empiece a crecer. Empieza a crecer y empieza a desarrollarse económicamente, de tal suerte que durante el reinado de Felipe II consigue el rescate, digamos, de la ciudad de Baeza y se convierte en una villa independiente. Una villa que sigue creciendo, pero que se tira varios siglos en un estatus bastante inmóvil. Tiene que llegar, evidentemente, la villa se empieza a expandir, como siempre ocurre, buscando los caminos, buscando el camino real, buscando los campos, buscando las minas. Bueno, tiene que llegar el siglo XIX, tiene que llegar la revolución industrial, tiene que llegar la máquina de vapor para que alguien se fije en Linares. ¿Quién se fija en Linares? Pues el capital extranjero, el capital europeo, el capital y la tecnología. Y una villa que tenía en 1840, tengo que dar el dato, 7.000 habitantes, pasa a tener en 1870 40.000 habitantes censados. Y todos sabemos cómo eran los censos de entonces. Imaginaos en esa pequeña villa cómo se meten tantísimas almas, cómo se mete tantísima gente. Lógicamente, pues sigue la expansión, buscando ¿qué? Pues buscando los cotos mineros, acercarse al trabajo, acercarse a la mina. El ayuntamiento, en un momento determinado, el ayuntamiento de aquella época debió ser previsor, y de hecho hay un alcalde, hay dos figuras muy importantes en aquella época, un alcalde y un arquitecto municipal. Un alcalde, que es Francisco Gómez del Castillo, y un arquitecto municipal que viene de Madrid, que lo contrata, Francisco de Paula Casado, que son los grandes protagonistas. El hito histórico es la concesión del título de ciudad por parte del rey Alfonso XIII en 1875 y coincide con el plan de ensanche, el desarrollo del plan de ensanche, que ya unos años antes ya venía diciendo la corporación que había que hacer. El plan de ensanche diferencia ya, en Linares ya hay dos Linares, digamos, lo que era la villa medieval y el plan de ensanche, pues esas calles rectilíneas, conocemos, pues la calle Arguelles Cervantes, es decir, calles trazadas a escuadra de Cartabón, calles rectas, amplias, con unas aceras razonables para una época. Se acometen las primeras grandes infraestructuras hidráulicas, fueron muy previsores también. Se hace el embovedado del río Moredilla, y eso fue un hito en la época. Y bueno, pues ese desarrollo de bulevares parisinos, el Paseo de Linares, es decir, se desarrolla un urbanismo que realmente es muy avanzado para la época. Otro hito, la ciudad, bueno, sigue creciendo en cuanto a población y llega un momento de estancamiento. ¿Cuándo viene el estancamiento? Pues coincide con el periodo guerra civil, posguerra y Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la minería del plomo tiene un gran bajón, los filones no están ya tan mollares como lo estaban antes, y la inversión extranjera prácticamente se retira. Y en ese hito de los años 40, años 50, se empiezan a buscar nuevas soluciones para que la ciudad no se muera. Es un momento de reconstrucción después de la guerra y aparece ya un planeamiento urbanístico derivado de una ley del suelo, 1956, me parece recordar, y automáticamente el Ayuntamiento de Linares redacta un Plan General de Ordenación Urbana, ya se llama así, en 1959, si me falla la memoria. Quizá idealista, con ideas muy bonitas. A mi amigo Miguel Ángel le gusta mucho aquello de las estaciones unificadas. Sí. Yo no quiero generar elementos de debate después, el plan de estaciones unificadas de Linares. Pero claro, con el desarrollo industrial, llega Santana, llega la fábrica de lacta, llegan otras empresas y la infravivienda que había, lógicamente, la ciudad se empieza a desarrollar económicamente también. La renta per cápita empieza a subir y hay que construir viviendas. Y ya cogemos y nos empezamos a saltar el planeamiento porque hay que hacer vivienda a troche y moche
y cuando aparecen nuevos barrios, otra vez nos volvemos al crecimiento hacia los caminos, hacia las minas, ese crecimiento en estrella que tiene Linares. Aparece pues el barrio La Pava, que le decíamos, la América, el barrio Girón, aparece la barriada de La Paz, la barriada de la Senda de la Moza, Santana, el frente de la fábrica, Arrayán, es decir, seguimos saliendo en dirección a los caminos. Se hace el polígono sureste e incluso seguimos tirando hacia la carretera de Bailén y hacemos un polígono industrial. El ayuntamiento promueve un polígono industrial en los Jarales que todavía se parece el suelo rústico, curiosamente. Es decir, no se modifica el planeamiento, se hace un poco a la brava un polígono industrial allí. Yo recuerdo que en aquel PGO de 1959 se hablaba de un bosque de eucaliptos protegido por la Vega de Santa María por ahí. Los más mayores nos acordamos del bosquecillo, ¿no? Bueno, la verdad es que la necesidad hace que la corporación y la administración en general tomen decisiones que no respetan excesivamente el planeamiento. El planeamiento se queda desbordado por los acontecimientos. Aparece una nueva ley del suelo, en 1974, que fue refundido creo que es del 76, y lógicamente el Ayuntamiento encarga un nuevo plan. Hubo muchísimas subvenciones y le encarga un plan general de ordenación urbana a un equipo de Madrid, de ingenieros de camino, los García Pablo, que, bueno, hacen el trabajo y el trabajo pasa a un cajón. Yo, en la siguiente etapa que voy a definir rápidamente, para no robarles tiempo a ellos, la primera corporación democrática de 1979, la que Paco Portillo, que lo he visto por ahí, estuvo como concejal y yo también, pues cuando preguntamos cuál es el planeamiento que hay en Linares, hay un plan general de ordenación urbana y nos abre un armario metálico y nos enseña un cajón y dice, ahí está. El plan de García Pablo estaba en un cajón. ¿Qué hace la corporación? Pues encarga un nuevo plan general de ordenación urbana al entonces arquitecto municipal, José Bravo Sánchez, que hace un plan muy basado en lo que tenía el plan de los García Pablo y también con muchas limitaciones que imponía, de verdad, muy intervencionista por aquellos tiempos la Junta de Andalucía. Se hace el plan, se termina en 1985, se aprueba, sale publicado en el BOJA en el mes de enero de 1986 y ese plan de 85-86 es el que todavía mayoritariamente rige los destinos del planeamiento urbanístico en la ciudad. Hay una modificación, porque sale otra nueva ley del suelo, la ley 8.990, reforma del urbanístico de las relaciones del suelo, y se hace una adaptación, pues, muy estética, del 91, muy profunda. Y luego viene ya una siguiente etapa, que es la que yo defino como la etapa del ladrillo, la crisis económica mundial y la crisis industrial. Son los años que vienen desde el año 2000 ya. Aparece una nueva ley en Andalucía, la LOUA, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en 2002, y la corporación encarga un nuevo plan general a un equipo de Sevilla, no, de la provincia de Sevilla. El encargo se hace en septiembre de 2007, pero lo primero que se hace es, y eso sí se aprueba, es una adaptación parcial del PGO a la LOUA, es decir, lo que tenemos que adaptarlo a la LOUA, y se adapta el plan, y la entrada en vigor es el 31 de 11 de 2009, y el equipo pues sigue trabajando en el plan, sigue trabajando, y llegamos a los momentos actuales. Ese plan, evidentemente, no se ha aprobado, no se ha aplicado, hay que seguir todavía por los cajones. Para más INRI, la Junta de Andalucía aprueba una nueva ley urbanística, la lista, la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, y por tanto el planeamiento que se estaba trabajando hay que adaptarlo a esa ley. Y así llegamos a 2024 y la cuestión es
cómo está la situación actual y cómo podemos afrontar el futuro. Pues para ello, como yo decía, voy a lanzarle 3 preguntas muy genéricas. La primera se lo voy a lanzar a don Rafael Rascón Zarzosa, arquitecto linarense, estudió arquitectura técnica en Granada, después en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Ha trabajado los 3, para que nos entendamos, con los nombres de las titulaciones, los 3 son aparejadores y arquitectos, para que nos enteremos, sí. Porque si alguien inventa tanto de las titulaciones. Rafa pues, ha ejercido el ejercicio libre de la profesión, ha trabajado para la administración, pues durante 11 años me hice aquí en el plan de rehabilitación preferente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, ya que Rafa ya cuando llegó al Ayuntamiento de Linares en el año 2010, donde ejerce como arquitecto municipal, desde entonces pues ya conocía bastante por dentro de la administración, pero bastante también ha estado trabajando en el ejercicio libre, con lo cual reúne las 2 facetas. Yo a Rafael le voy a hacer la primera de las preguntas. ¿Cuál crees que es la importancia del urbanismo en la ciudad? Empezamos. Quizá esa pregunta en parte la ha respondido. A un matiz. Dale. Ahora. Ahora no. Ahora encendido. Lo que está lejos. Pero yo no sé si se escucha, pues no sé. Te vio también, ¿no? Sí, igual te falta el tuyo antes. Sí, lo he cortado. Pero este no suena. Pues déjale el tuyo. No, a ver si. Este funciona. Víctor, a ver si es que está. El volumen de este está cortado. Este está funcionando. Este sí se escucha. Por lo menos a nivel de lo que es la sala. No, pero. No, porque luego se lo tiene que pasar otra vez. Es que luego Ya le damos el malo. Pero ya no. Bueno, a ver si ya después de los problemillas un poco se escucha algo mejor. Realmente lo que es la importancia del urbanismo en una ciudad quizá tenía que ser, en parte está respondido con esa pequeña introducción que ha hecho tú al inicio. Cuando el crecimiento es enorme, desmesurado de la ciudad, fue Francisco de Paula el que preveyó cómo podía ser la ciudad. Y empezó con esas cosas de ensanche que luego ya un poco fueron las primeras iniciaciones de tener cómo organizar la ciudad. Esa es la importancia del urbanismo. Un buen urbanismo te organiza la ciudad y te puede hacer una ciudad de futuro, levantarla o la puede anular. El urbanismo realmente no es simplemente una materia general desconocida que parece que sea solamente de los arquitectos. El urbanismo es de la ciudad. Cuando un técnico o un arquitecto como fue Francisco de Paula organizaba, lo que debió de presentarse es conocer el territorio, hacer un análisis de lo que era la ciudad, ver cuál era la demanda y las necesidades, cómo organizarlo y cómo resolverlo previendo zonas que la ciudad iba a necesitar. Desde entonces, quizás realmente un matiz, Alfredo. El Plan General que nos vigente es del año 96, porque realmente el primer plan, si es cierto, del año 56, luego se hizo una adaptación a la ley del 75, y desde entonces había sido nada más que adaptaciones de lo que se preveyó. El gran plan general que tiene la ciudad de desarrollo era del MEDE, el estudio MEDE, ese que te encontraste en el armario, y de ahí todo lo posterior ha sido correcciones, adaptaciones a normativa vigente, por cambiarle las letras y los artículos. Simplemente no ha habido una previsión de nuevo desarrollo, salvo algunas zonas puntuales que poco más.
Pero ese plan de Medem ya desarrolló, quizás, esto como un paréntesis antes de continuar con lo que es el objeto de la pregunta, quizás ese plan, lo que era demasiado ambicioso para lo que era la ciudad, y sigue habiendo vacío, en el año 2024 sigue habiendo vacío sin desarrollar en la ciudad, que ya estaban previstos en el año 86 y antes. Me refiero a los vacíos que hay porque Linares a nivel urbanístico casi todos hubiese preferido una imagen, aunque sea aquí, Linares como una estrella. La ciudad a nivel urbanístico tiene distintas planimetrías, según cómo ha sido la configuración histórica. Hay ciudades trazadas, porque el urbanismo no es una cosa nueva, el urbanismo es histórico desde la época que a los señores romanos se les ocurrió hacer el carril de Cumano, que eran las dos calles principales sobre lo cual se organizaba todo. Entonces empezó el primer urbanismo, y lo griego igual. O sea, de ahí se planteó luego ya una serie de evoluciones que cada ciudad la ha hecho según ha podido, también con sus condiciones físicas y geográficas. Linares, en el fondo, como bien ha dicho, es un cruce de camino, y Linares es una estrella. Linares es una estrella porque está formada por al norte la carretera de Guarromán, Magollano, la que baja la estación Linares Baeza, la de Bailén, Baño, todo se confluye y va formando. Sin embargo, ese primer plan que hemos hablado de Medem intentó coser las zonas a distintos brazos de la estrella para ir formando, pero todavía ni siquiera no se ha conseguido. Pero bueno, el objeto de la pregunta, porque me he ido un poco a la realidad tangible de la ciudad, pero realmente la pregunta sería si el urbanismo, la importancia del urbanismo en la ciudad es que tiene que ser la médula espinal de la ciudad. Un buen urbanismo levanta una ciudad, como he comentado. Un urbanismo anónimo pues deja la ciudad anónima. Esa importancia del urbanismo tiene que estar, digamos que, inculcada en la propia ciudad, en la propia, digamos que las corporaciones o los ayuntamientos, o incluso en todos los medios que pudiesen tener presencia y valor o conocimiento para poder hacerlo. El urbanismo se estudia a nivel de nuestras carreras, de los tres que tenemos, es una asignatura potente, porque, vuelvo a repetir, el urbanismo nace de la propia ciudad, escuchando a la ciudad, dándole soluciones, estudiando la ciudad y dándole soluciones de futuro para que convertirla en lo que tiene que ser o lo que puede ser. En esa pregunta que me han hecho, Alfredo, yo me quedaba con esa palabra de que el urbanismo tiene que ser la médula final de la ciudad. Hasta que no entre en la cabeza de los que sean responsables de que es así, difícil vamos a tener un buen urbanismo. Nosotros en la carrera, incluso yo diría que los cursos y jornadas que se hacen sobre el urbanismo, porque es un tema muy trabajado y muy elaborado, hay muchos ejemplos de urbanismo bueno, urbanismo regular y urbanismo anónimo, o digamos que se queda sin fruto. Pero es de lo último, ahora que mis compañeros un poco también nos opinen, hay siempre, y me llama la atención porque lo he conocido, hay una especie de urbanismo, un poco de ejemplo para que lo entendáis, porque al fin y al cabo, la mayor parte, nosotros hablamos casi con mucho conocimiento, pero para vosotros os puede quedar un poco apagado. Pero sí tenéis que tener una imagen que la podéis conseguir ahora mismo en cualquier página de Google. Es Bilbao. Bilbao, su alcalde, Iñaki Azcuna, que murió, propuso un plan que se llamaba Bilbao Ría 2000. Os pongo el ejemplo porque se ha trabajado, lo hemos estudiado en arquitectura en Sevilla y hemos estudiado más. Se puede hacer más ejemplos. Sevilla es otra ciudad que también intentó, cuando la Expo hizo un urbanismo con muy buenos profesionales, que eran profesores míos, profesores de valor, bueno, y también aquí los tres hemos pasado por la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Entonces, y fueron desarrollados. Pero un poco por centrarme en un punto que tampoco no habría horas y días para trabajar y hablar sobre el urbanismo, el ejemplo era Bilbao. Bilbao es una ciudad envejecida, anárquica, gris, oscura, sucia, con los altos hornos,
la famosa reconversión industrial fue caótica y gravísima para la ciudad. Sin embargo, el problema que se le supuso a Bilbao como potencia, además Bilbao es un sitio que geográficamente es muy complejo. Bilbao es, al fin y al cabo, de un valle, una ladera, con el río en medio, partió la ciudad en dos tramos, con unas zonas muy industrializadas que iban hacia el superpuerto y demás, y era muy compleja. Y tenía el monte prácticamente al lado y en unos metros estaba abajo de lo que son los astilleros y los altos. Sin embargo, lo que os comentaba, ¿qué dijeron ellos? Vamos a hacer un urbanismo que nazca y que haga cambiar la ciudad. Ese plan se llamó Bilbao Ría 2000. En 2000, o sea, se empezó en el año 90 y creció y desarrolló a partir de una idea nacida desde el Ayuntamiento, la Diputación Foral de Vizcaya, y no sé si, porque ahí tiene la Universidad de Deusto que también participó mucho. Entonces, se planificó todo, desde lo que era la limpieza de la ciudad, la organización de la ciudad, la limpieza de la ría, cómo trabajar. El efecto después de esos trabajos, el Bilbao que más o menos conoce. Y entre ellos había una cosa que en su día causó mucha crítica, muchas columnas y muchos ríos de tinta, que fue el Museo Guggenheim. Está muy lejos de Linares. No me quiero dispersar porque estamos en el Centro de Estudios de Linares. Entonces tenemos que venir a la ciudad. Pero quiero que quédense ustedes con una idea, con una imagen, con la potencia que puede tener un buen urbanismo para transformar una ciudad vieja y prácticamente oscura en la ciudad que hoy. Y con el botón que le he dicho del Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim, de hecho, se estudia en urbanismo, el efecto Guggenheim le llaman. El museo en sí, cuando se instaló o se empezó a hablar de Bilbao, tenía varias ubicaciones. Al final se instaló donde ahora mismo se conoce y fue pues, como si aterrizase un ovni en mitad de aquella ciudad. Sin embargo, ha servido organizada por el urbanismo que ya se venía, porque la ubicación al final la eligió el alcalde. La eligió el alcalde junto con lo que es la corporación y está para coger y regenerar toda la ría, porque uno de los objetivos de ese plan Ría 2000 era precisamente regenerar la ría, el nervio. El efecto Guggenheim fue tan potente que ha hecho que Bilbao se transforme en una ciudad de cultura, turismo. Ya no se habla allí ni de los astilleros, ni de los entornos, se haya limpiado, se haya organizado. Incluso diría que a nivel de trabajo y de funcionamiento, Bilbao ahora es una de las capitales de provincia que tiene superávit municipal, cosa rara para lo que suele ser en casi todo lo que es España. Y una cuestión, eso es como un detalle, no, ahora me van a decir, me van a criticar. Yo te estoy mirando ya. Acabo con eso, Alfredo. No, un detalle. Siempre se ha criticado, aparte, esto es un poco para. Yo lo de Bilbao es para que sepan un poco esa idea que he dejado en la mesa, de que el urbanismo tiene que ser la regla final de la ciudad, que un buen urbanismo desarrolla y levanta una ciudad, como es el tema de Bilbao. Y el de Guggenheim simplemente un botón de muestra. Siempre se le ha criticado a Guggenheim el enorme costo que tuvo. El Guggenheim está financiado por el Ayuntamiento, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ministerio de Cultura. Vale. El Guggenheim costó, arriba abajo, más arriba, 120 millones de euros. 120 millones de euros. Pero esto también, lo que le voy a decir no es mío, lo que voy a decir también es de Jornada de Mar. ¿Saben ustedes cuánto ha costado el tranvía de Jaén? 120 millones de euros. Ahora, el efecto del Guggenheim en Bilbao con el efecto del tranvía en Jaén. Esto un poco por tirar por lo que es la ciudad. Si me permite, Manolo y Miguel, una apostilla ya en unos minutillos. ¿Qué opináis sobre lo que ha dicho? Los dos. Obviamente estamos de acuerdo en la importancia del urbanismo y cómo la colocación de un elemento puede determinar el desarrollo de la ciudad.
Porque el Guggenheim, aparte de lo que vale, no es solo el museo, es lo que se ha gastado allí, eso ha dado trabajo, ha dado unas consecuencias, pero ¿qué retorno es el que tiene en la ciudad? En el Guggenheim salen todas las cosas, da igual lo que haya costado. El retorno para la ciudad de Bilbao es que Bilbao sigue viva, y si no, estaría de otra manera. Han nombrado Sevilla y en Sevilla se invirtieron muchos marineros, sí, había un equipazo a la hora de urbanización, pero por poner un ejemplo de cosas equivalentes. El Estadio de la Cartuja costó 25.000 millones de pesetas, lo mismo que el Guggenheim. ¿Qué ha supuesto en Sevilla el Estadio de la Cartuja? Nada, nada. Menos mal que estaba el otro equipo arreglando el resto de cosas. O sea, la colocación de determinados elementos importantes que son significativos es fundamental, no equivocarse. No equivocarse. Tú hablas del tranvía, pero si acercamos aquí, aunque no le gusta a la gente, la colocación del estadio de fútbol exactamente en un sitio que está desarrollado impide esas sinergias que podría estar atrayendo si estuviera colocado en otro lado. El que sea, habría que estudiarlo bien, por los especialistas, no la decisión de 4 cositas del Facebook, por ejemplo. Manolo. Sí, yo, por cerrar un poco primer tema, digo que por cerrar el primer tema, tanto en la ciudad de Sevilla como en la ciudad de Bilbao, también podríamos hablar de Barcelona, en la preparación de la Olimpiada. Son ejemplos donde el urbanismo, como decía Rafa antes, se demuestra que es la espina dorsal del crecimiento de una ciudad. Yo, además de decir la espina dorsal del crecimiento, diría del desarrollo futuro, aunque en esos casos, Bilbao, Sevilla y Madrid, con resultados diferentes, vamos a decirlo, siempre ha habido algo que ha sido la espita o la guinda que ha puesto encima del pastel. En el caso de Guggenheim, que la recién que tuvo el alcalde, que fue nombrado hace 5 años el mejor alcalde del mundo, era del PNV, fue el hombre que pilotó esa idea. En el caso de Barcelona se da pues, la circunstancia de que hay que hacer una Olimpiada y bueno, la Barcelona de aquella época, sobre todo la zona donde terminaba la Rambla y la Plaza Real y todo aquello, pues aquello era un poco un equipo. Barcelona no tenía fachada al mar y el equipo capitaneado por Diego Boyas, que era entonces, creo, concejal de urbanismo, pues muy buena cabeza, muy buen arquitecto, desarrolló la idea donde la Barcelona que hemos visto después. En Bilbao, la guinda fue el Guggenheim, que puso en el mundo a Bilbao. Bilbao, una ciudad preciosa, por los demás, ahora, antes no, era sucia, como dice Rafa, y fea. La guinda fue el Guggenheim. En el caso de Barcelona, la guinda fue el hecho de que se desarrollara la Olimpiada allí y de alguna manera esa nueva Barcelona fue conocida por el mundo y atrajo turismo y atrajo todo con los problemas que luego eso ha creado en la ciudad. En el caso de Sevilla el resultado es igual, pero sí hay un hito que es la celebración y la concesión de que se una exposición internacional allí. A mí me gustaría añadir un ejemplo que no tiene nada que ver con que haya un hito en el tema, y es en la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga en los últimos 20 años ha cambiado extraordinariamente. No hay un efecto Guggenheim, no hay una Olimpiada, no hay una universal, sin embargo, paradójicamente tuvieron a una persona que es el actual alcalde, que todavía sigue. En Barcelona no lo he dicho, pero el alcalde entonces era Maragall y era del PSOE. Y en el caso de Málaga, el actual alcalde, que es del Partido Popular y que es un fenómeno de alcalde, Paco Gracia. ¿Qué ocurre? Que sí se da una coincidencia de que hay personas de distintos partidos, de distintas ideologías,
pero que creen firmemente en el urbanismo y que además son capaces de rodearse de equipos de gente con la cabeza muy bien amoblada como para pilotar ese tipo de cambio. Que en algunos casos, ya digo, hay una guinda económica, como puede ser el Guggenheim, que es un polo de atracción, o la Olimpiada, que es un polo de atracción, o la Expo, pero en el caso de Málaga, Málaga era la capital de la Costa del Sol y tampoco era una ciudad, era bonita, pero tampoco era hoy, con las actuaciones que se han hecho de todo tipo, en el centro urbano, en la periferia, en comunicaciones, se han inventado una nueva ciudad que ya no es la capital de la Costa del Sol Sur, que era la capital burocrática, porque la capital de la Costa del Sol estaba distribuida en todos los pueblecitos, pues hasta el último, que es San Pedro Alcántara, ¿no? Ahí pasa para Cádiz. Pero sí se ha centralizado allí toda la oferta cultural importante que hay. Y eso, teniendo ya el vínculo de ser capital de la Costa del Sol, le ha dado la vuelta y era capital cultural, y lo que antes era una ciudad que funcionaba muy bien en verano, en invierno no tanto, pues ahora es que funciona bien todo el tiempo, ¿no? Yo hago hincapié en coincidencia de personas de distintas ideologías, no tienen nada que ver la ideología con el urbanismo, que coinciden en un momento histórico de crisis en Bilbao, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, y que son capaces de pilotar un equipo para que, a través del urbanismo, esas son darle la vuelta a la tortilla y de tener ciudades, en cierta manera, decadentes, que sean pujantes desde el punto de vista económico, que Málaga no solo es el tema del turismo y el tema del museo, es que tiene un parque tecnológico que ya quisiéramos, que ya quisiera cualquier ciudad española. Y yo creo que este tema vaya cerrado y pasar. Y yo el segundo bloque se lo encargo la primera parte del mismo a Miguel Ángel Villalorite. Miguel Ángel no es de Linares, aunque se cree que es de Linares, porque está aquí desde chiquitito, de la Torre, o sea, un barrio de Linares. Miguel Ángel es arquitecto técnico también, estudió arquitectura técnica en Granada, después se fue a Sevilla, después de la Escuela de Arquitectura, ha ejercido durante 10 años como técnico en el ayuntamiento de aquí de la zona, Nava de San Juan, por la Copa de Vilches, ha sido director de la playa de Vilches, y ha sido 8 años político en el ayuntamiento de Linares, concejal en la oposición por el Partido Popular, y me consta que es muy activo con sus propuestas, siempre Miguel Ángel, a se le ve un poquito chinche, muy propositivo. Entonces, bueno, se dedica al profesionismo. A Miguel Ángel yo le voy a hacer la pregunta más polémica, que la hemos pactado previamente, cuidado. Pero él se ha apuntado a esta pregunta. Háblanos de la ciudad construida. Y intentamos que 5 minutillos para que puedan responder. Yo diré una cosa seria, pero voy a empezar. Y luego ya. Bueno, en la ciudad construida, aquí, en esta pregunta, la verdad es que es muy amplio. Es muy amplio, entonces yo voy a avanzaros qué es lo que voy a intentar transmitir y decir. Voy a hacer una breve descripción del concepto. Después mi visión sobre la situación actual en dos de los usos principales que hay en la ciudad, y con estas poquitas cosas espero que todos podamos contestar una pregunta. Si lo puedo hacer más o menos bien, la respuesta estará en todos nosotros en ese momento de la pregunta. Pero creo que no quieran prestar mucha atención, incluso les voy a avanzar una cosa. Ya les he dado la respuesta. Así que pasamos. Bueno, la definición, por supuesto, es lo que vemos, la vivienda, los edificios construidos, no. Son los espacios complementarios, son los parques, los colegios, los edificios públicos, las naves industriales, las calles, todo eso conforma la ciudad. Analizar ese conjunto es bastante complejo, no porque sea difícil, es simplemente complejo, muchas cosas sencillas, pero juntas. Su distribución incide en nuestras relaciones, en cómo nos movemos por él.
dónde nos reunimos, cómo se desarrolla nuestra economía, en cómo vivimos, incluso en cómo enfermamos. Una ciudad puede ser incluso peligrosa, por ejemplo, Bilbao en aquellas zonas. Entonces, el conocimiento de nuestras ventajas reales nos va a dar fuerza a presentarnos como ciudad. Y el conocimiento de nuestros problemas, también los reales, es lo que nos va a permitir poder actuar en la solución. Hay una máxima que dice que nadie soluciona cosas o problemas que no conoce. Difícilmente podemos resolver los temas, en este caso urbanísticos de Linares, si no llegamos a conocerlos. En resumen, la ciudad construida es donde vivimos y trabajamos, donde nosotros y los que nos precedieron tenemos acumulada la mayor parte de nuestro patrimonio particular y comunitario. Y es donde nuestros padres quisieron vivir, donde nosotros queremos vivir y donde nos gustaría que vivieran. Pero para eso hay que conocerla y cuidarla, porque es nuestra gran obra colectiva. La ciudad es de todos, se nos pierde algunas veces. Y esa es nuestra responsabilidad, la de todos nosotros. Una vez que tenemos ese concepto de claro de qué es la ciudad y cómo nos está influyendo, pues lamentablemente hay que limitar esto y voy a tratar solo dos puntitos. En los dos puntos estos vamos a tratar dos áreas diferentes, que es la ciudad de uso residencial y la ciudad de uso laboral, industrial, laboral. Con el uso residencial, nosotros ahora mismo disponemos un parque de aproximadamente 20.000 unidades de vivienda. Este conjunto se degrada con el uso, con el paso del tiempo. En general se estima que con los acabados, las instalaciones de una vivienda, tiene una vida útil aproximada de unos 40 años, 50 ya es arreglado. ¿Esto qué significa? Porque hay una tasa necesitamos una tasa de reposición y renovación por obsolescencia de los edificios que se puede estimar un 2-3%, que ya ser los 50 años eso, y en Linares esto supondría pues, una renovación o rehabilitación de unas 500 unidades al año. Durante la fase de expansión, que tuvimos hace ya mucho tiempo, pero que fue desbocada, se construyeron un número incluso superior al natural de reposición, llegando a tener un excedente aproximado a 2.000 viviendas. Luego estalla la crisis y nos quedamos ahí. Bueno, estas 2.000 viviendas se han ido absorbiendo porque eso, como hemos dicho, pues, puede suponer el cupo de 4 años normales. Bien, nosotros la crisis está durando mucho más, llevamos otros 10 adicionales a la crisis de todo el mundo, y entonces la producción de viviendas durante todo ese periodo ha sido tan baja que ahora mismo lo que hemos generado no solo la absorción de esas 2.000 viviendas, de las cuales ya algunas también han quedado obsoletas, sino que tenemos un déficit acumulado por obsolescencia de alrededor de 3.000 unidades. Esto también es un efecto de la crisis también, se ha paliado hasta cierto punto, porque con la crisis hemos conseguido una cosa que es estupenda, que es no llegar apenas a 50.000 habitantes. O sea, se nos ha ido un montón de gente. Por eso no estamos todavía peor, porque lamentablemente se nos ha ido bastante gente. Cada uno puede hacer otras apreciaciones personales, pero desde luego aquí el urbanismo ha estado bastante lento en la reacción de cómo se debe de ser. Por lo tanto, la crisis económica nuestra, general, pero especialmente la nuestra, ha desembocado en una situación compleja desde el punto de vista inmobiliario. Por un lado tenemos la vivienda nueva actualmente, que es muy escasa, apenas se hace, y tiene unos precios altos. Y tiene unos precios altos para nuestro entorno económico. La razón es muy simple, los sueldos no los marcamos nosotros, no se marcan en Linares, se marcan a nivel general. El costo de producción de los materiales no se marca en Linares, no es nuestro entorno. O sea, nosotros tenemos que traer todo, la logística que necesita la construcción de un edificio, pues eso viene marcado por una
sistemas de mercado totalmente ajenos a lo que nosotros nos gustaría tener en un momento. Me recuerdo una vez de un concejal que dice: es que la vivienda de protección oficial deberían de costar la mitad. Muy sencillo. Sal tú y le dices al trabajador que cobre la mitad y al de los almacenes que cobre la mitad. Ya está arreglado. Por visto no se hizo. Bueno, bien. Por otro lado tenemos la vivienda construida, la segunda. Se corresponde a una tipología que es de la época en la que se construyeron. En esa época las familias solían tener 3 hijos o más, y incluso vivían los abuelos y tal. Es decir, nos encontramos con un parque muy amplio con una vivienda de 100, 120 metros cuadrados de medio aproximado, salón, comedor, 3 dormitorios, lo necesario para que viviera una familia de unos 6 miembros. De esta tipología lidera esta ley. Y además, hay una paradoja, que es que gran cantidad de ellas está vacía. Ya no quedan, de los 6, no ha quedado nadie, por distintos motivos. Solo hay que dar una vuelta por la noche y ver qué es lo que nos pasa. Vemos que no hay luz en los edificios, no vive nadie. Eso lo podemos estar determinando, lo podemos comprobar directamente cada uno sin ningún tipo de problema. Los profesionales normalmente debemos de ir un poquito más. El tema de buscar datos del padrón municipal con el catastro de vivienda, y de ahí se obtiene un plano muy importante que está en el ayuntamiento y que me parece que muy poca gente lo mira. Eso determina cómo grandes áreas de Linares se van vaciando y no se van restituyendo. Eso se puede detectar con ese tipo de estudios. Podemos verlo empíricamente o directamente ya de otra manera. Entonces tenemos un parque de vivienda de gran tamaño, que se traduce en que los precios de las mismas pues son igualmente grandes. No es que sean caros, sino es grande. Por lo tanto, la adquisición para los nuevos compradores queda muy limitada. Poca gente, especialmente joven, se puede permitir gastar una gran cantidad de dinero en espacios que no necesita. Esto nos lleva a la paradoja de que la demanda de compra de este tipo de construcciones se contrae. No se demanda. Por lo tanto, los precios bajan de ese tipo de viviendas. En principio, esto no quiere decir que se vendan más baratos, porque los propietarios lo que hacen es retirarlos del mercado. No se venden. Por este precio, yo lo vendo el piso de padre. Entonces, se saca del mercado y se requiere. El resultado es que los pisos quedan vacíos, sin utilidad, y no se regeneran los edificios. Y siempre se degradan. Y al final pierden su valor. Recordemos que el conjunto de la sociedad, todos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, todo lo que hemos invertido no es solo dinero, sino que entre todos conjuntamente nosotros hemos destinado mucho terreno, mucho suelo construible para generar el conjunto de esas viviendas. Se ha construido calles, se han hecho infraestructuras de agua, de luz, de alcantarillado, se han hecho colegios, parques, comercio, con el fin de que todas estas viviendas dispusieran de lo necesario para estar en una ciudad. Pero si no vive nadie, toda la inversión de generaciones queda totalmente infrautilizada. Ese es el caso. No solo pierde el propietario directo, pierde nuestra sociedad. Y actualmente estamos en la situación inmobiliaria en la que perdemos todo. La crisis también deriva, por otro lado, en una bajada de los precios de alquiler. Es cierto. Y se producen dos relaciones. Por un lado, cae la demanda de vivienda de obra nueva. ¿Para qué voy yo a comprarme una vivienda si la puedo alquilar muy barata? O sea, es decir, aumenta la demanda de alquiler. Y después, por los precios bajos, se retiran muchas viviendas porque además se ayuda a cierta inseguridad jurídica que existe para el tema de alquileres. Prefiero no alquilar antes que me destrocen el piso.
Entonces se contrae la oferta. Pues esto está muy claro. En ahí se detecta una descompensación entre la oferta y la demanda del alquiler por falta de vivienda adecuada en el mercado. Lo que está provocando la lógica recuperación de los alquileres, o sea, subiendo o subiendo. Y esto no es en sí mismo bueno, porque se produce una inflación descontrolada, pero donde lo mismo, eso es lo que está con el alquiler, simplemente pagan más. Ya está. Ni siquiera se aumenta, como se van retirando pisos, ni siquiera se aumenta la distribución de ese dinero. Simplemente los pocos que pueden pagan más porque pueden. Y esto se produce sin que se haya materializado la llegada de nuevas empresas a nuestra ciudad. Si esto ocurre, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo va a afectar al mercado de la vivienda familiar? La vivienda nueva, que puede sustituir perfectamente a la determinada, tardará en construirse, por tener una idea temporal. Desde que se inicia la compra de un suelo, de una casa, más o menos situada, ¿no?, hasta que se culmina el proceso, se han pasado casi 3 años. O sea, es muy efectivo. Quitamos una cosa vieja y ponemos una nueva, magnífica, pero no es una solución inmediata. La otra vía, más rápida, es la de la rehabilitación de la vivienda existente. Es magnífica, estupenda. Arreglamos lo que tenemos, lo reciclamos, lo ponemos en servicio en pocos meses, pero. Resulta que hoy tenemos un tipo de sociedad que ha cambiado. Ha evolucionado hacia unidades familiares de diverso tipo que tienen una cosita en común, que es que el número de componentes siempre se ha reducido. Ahora mismo estamos hablando de grupos familiares, 2, 3 personas, incluso unipersonales, frente a los 6 de media que hemos comentado antes, que eran los que había cuando se construyeron las viviendas. ¿Qué significa? Que para una misma población, o la misma, al menos en el rango de edad laboral, se requiere un número mayor de unidades residenciales. La solución entonces parece sencilla. Solo tenemos que coger las viviendas que son grandes y las hacemos más pequeñas. Con eso está arreglado. El problema es que tenemos un plan. Nuestro PEGO mantiene ciertas limitaciones en cuanto al número de distribución que se puede hacer, porque establece el número de viviendas, no de unidades residenciales, no, viviendas. Aunque las familias ya hayan cambiado. Si hay un plano que dice que solo puede haber 10 viviendas en la zona, pues hay 10 viviendas, ni una más, ni grande ni chica. 10 viviendas, 1, 2, 3, 4. Y no se admite más. Eso es lo que nos dice, estoy limitando un poquito, pero lo que nos dice el PEGO. Da igual que sea grande o pequeño. O sea, la conclusión de eso es que nuestro PEGO no se ha adaptado de ninguna manera a la sociedad que tenemos actualmente. Incluso mantiene un criterio limitante, siempre con buena intención, para dividir unos pisos grandes. Por ejemplo, si tú aumentas en un bloque, aumenta el número de viviendas que hay, para aumentar el número, tienes que aumentar el número de plazas. Si había 5 viviendas, con 6 personas, o sea, 30 personas en ese edificio, no se necesitaba hacer cochera. Pero si hacemos 10 viviendas, que responde 3, estamos con las mismas personas, necesitamos tener 4 cocheras. Esto parece una tontería, pero el problema es que no sé dónde lo vamos a colocar. Entonces, este simple artículo, ese, que no es estructural, no hemos hablado de lo que son las estructurales y los no estructurales. La LOA lo dice muy claro. Estructural es lo que se reserva la administración de la Junta para determinar cosas fundamentales para el territorio andaluz y 3 cosas más o menos importantes que serían en los usos globales, las zonificaciones y poco más. El resto de cosas, la inmensa mayoría de las normas no son estructurales. Por lo tanto, la responsabilidad directa no es de la Junta, es de otro.
Bien. Lo que comentaba antes, un artículo tan simple, no estructural como ese, pues nos mete otra vez con dos consecuencias. Por un lado, siguen subiendo los alquileres, porque no se puede vivir la vivienda. El perjudicado siempre es el inquilino, que tiene unos recursos económicos limitados y no le crece el dinero al mismo ritmo que crecen los alquileres. Y por otra parte está la zona oscura, ya que los alquileres son más apetecibles y no me dejan hacer la división legalmente, pues ¿qué hago? Lo hago bajo cuerda. Eso es el resultado. No se controla por la administración la idoneidad de las nuevas unidades. No pueden intervenir los técnicos, no podemos intervenir ninguno de los técnicos en ese proceso porque es ilegal. Y nosotros no podemos intervenir en obras que son ilegales. Si acaso es para legalizar, pero no se puede. Y entonces se llega a tener una proliferación de infraviviendas directamente ejecutadas en nuestro casco urbano. Con ello perdemos todo de nuevo. Y eso, ese articulillo, la intención de la cochera era buena. Pero el resultado siempre sabemos que las buenas intenciones, incluso por buenas intenciones, somos capaces de declarar guerra. Entonces, en este caso, que una cosa ridícula, pues para hacer una cochera, pues el resultado es que vamos fastidiando siempre a la clase que menos puede afrontar ese tipo de cuestiones. Entonces, la conclusión es que hay que articular, sin perder mucho tiempo, la manera de adaptarnos a la nueva sociedad y eliminar, meditando pro y contra, las trabas que nosotros mismos nos seguimos imponiendo adicionales a las que pueda tener la Junta. O sea, nosotros tenemos ordenanzas adicionales que nos limitan y no son estructurales. Y esas normas que nosotros no hemos no impuesto, sino dejado, estamos con las mismas normas de hace 40 años. Esas son las que nos están impidiendo, entre otras cosas, crecer. Después podemos pasar a otra parte. Pero con esta ya hay munición suficiente hay munición, para ¿no? que con brevedad te conteste. Tengo otra más breve. Yo quiero contar. Lo dejamos para luego, preguntas. Que hable Manolo. Dejamos ahora. Sobre el tema de la ciudad ya construida, yo creo que estaríamos casi todos de acuerdo en que cuando se redactan el micrófono. Ahora, decía que sobre la ciudad ya construida estaremos un poco todos de acuerdo que cuando se redactan planes generales, ya sea por adaptación a nuevas leyes de suelo o porque ya toca, normalmente a la ciudad ya construida se le dedica muy poco tiempo y muy poco recogido en el nuevo plan. Porque parece que como ya está construida, no hay que hacer calles, no hay que hacer... Pero es que el urbanismo, como decíamos antes, es la espina dorsal. Quiero decir, el crecimiento en la ciudad es importante, sin ningún género de duda. Además, es interesante porque puede corregir desequilibrio, más tarde, si no tiene que hablaremos. Pero la ciudad construida, a la ciudad construida le llegan problemas que no son del tiempo de cuando se construyó, porque al final la ciudad construida siempre es una ciudad heredada. En algunos casos, con cascos históricos, pues bueno, desplazados en vez de romanos, pues más mozárabes, por decirlo de alguna manera, y tienen problemas de movilidad, de cercanía con los servicios públicos, de todo tipo. Pero los planes generales deben de actuar siempre en la ciudad que ya está construida, porque le han surgido problemas para los que no estaba preparado. Algunos de esos problemas podrán tener solución, pero otros problemas no tendrán solución y de alguna manera los urbanistas que se encarguen del tema tendrán que ofrecer algún tipo de alternativas para que los vecinos que viven en esa
esa zona sigan teniendo, bueno, por los servicios que el devenir de los tiempos nos han ido trayendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, está pasando mucho en que quizás por esa dejadez de los urbanismos que se están redactando ahora, al no entrar en la ciudad ya construida, mucho más todavía, quizás los cascos históricos, se están terciarizando. Es decir, ha habido un movimiento, estoy hablando de los últimos 30, incluso a lo mejor más en algunas ciudades, depende del ritmo de crecimiento que tengan, de que haya un movimiento circular, desde los centros, digo, un movimiento circular de la población, de los centros, sobre todo los centros históricos, hacia afuera de las ciudades, a un sueño que era vivir en el campo, que al final se traduce en un adosado a 5 o 10 kilómetros o 10 kilómetros. Los centros se quedan vacíos de gente, se tercializa, es decir, los bajos comerciales están llenos de todas las grandes cadenas que se nos puedan imaginar, de comida, iba a decir comida basura, ¿no? Aquí en mi cuenta, ¿no? Es decir, comida, restaurantes, por aquí. Y a las 10 de la noche acaba el comercio de un tipo y los restaurantes un poquito después, y como dice Miguel Ángel, vas por esas ciudades y la ves apagadas, pero apagadas, plantas bajas, plantas altas, plantas medianas y todas. Y eso no es bueno para la ciudad. Entonces, lo que apuntaba Miguel Ángel, de que primero los urbanismos que se plasman en una figura de planeamiento, que es el plan general, deben de tener en cuenta la flexibilidad necesaria para que si la realidad cambia, y con los años que vivimos la realidad cambia, si no todos los días, casi todos los días, medios de comunicación, accesibilidad a la información, todo ha cambiado, pues eso quiere decir que los planes que se redacten tienen que tener la suficiente flexibilidad, sobre todo en la ciudad ya construida, para que no se produzcan, en algunos casos, de una manera interesada, últimamente sobre todo, porque ahora mismo ciertas ciudades se están volviendo a llenar y la gente vuelve al centro, pero no vuelve la gente, que está harta de la vida pastoril en el campo, es decir, del adosado a 10 kilómetros, coche para allá, los niños al colegio, los líos. Y se está llenando de los que vuelven, que son pocos, porque no pueden, pero se está llenando sobre todo en las ciudades, de mucha pujanza turística o de la gentrificación, es decir, de alojamientos turísticos de todo tipo, que eso crea riqueza y tal, bueno, quiero decir, con un control, con una supervisión por parte de la administración, pues no es ni bueno ni malo, será una forma hotelera nueva, yo creo que tiene sus pros y sus contras, la administración tendrá que analizarlo, ¿no? Pero que el planeamiento como desarrollo de lo que es el urbanismo, que el urbanismo, digamos, es la ciencia, por decirlo de alguna manera, que estudia los espacios donde se desarrolla o se puede desarrollar cualquier tipo de actividad humana, y eso se plasma a través del planeamiento, que es instrumento, que es el plan general de ordenación urbana, y luego los planes de desarrollo, planes parciales, planes de reforma interior y tal. Como no tengan en cuenta la ciudad ya construida, pues bueno, los centros serán por lo que están, sin nuevos años. Y eso es un defecto que normalmente tienen casi todos los planes. El de Linares también, no somos una excepción, no somos ni peores ni mejores, es decir, no hay sitios donde hay unos planes generales perfectos. Y además no pueden ser perfectos en el sentido de que la realidad evoluciona y el papel escrito y los papeles siguen diciendo lo mismo. Y los ayuntamientos, en este caso, como administración actuante, tienen que tener la suficiente flexibilidad para, si la redacción del planeamiento tiene flexibilidad, pues no perder mucho tiempo en que se puedan realizar esas modificaciones que además yo creo que serían fácilmente consensuables. Luego al final, claro, los ayuntamientos pues, hay que consensuar las cosas porque bueno, están los grupos políticos que representan, digamos, a todo el abanico de la ciudad. Y yo creo que eso le paso a Rafa. Yo voy a ser breve en ese sentido porque ya bastante se ha dicho. Miguel Ángel ha lanzado un
necesidades nuevas de los construidos. Una puntualización. La realidad de la vivienda construida o la ciudad construida, ahora mismo con la nueva ley del suelo de Andalucía, ha puesto precisamente el quiz en que la redacción de los nuevos planes pasan por estudiar la ciudad existente, rehabilitarla, como palabra ya con mayúscula, regenerarla y trabajar sobre eso. Y a partir de ahí, una vez que esté, digamos que colmatada o rellenada, empezar a hacer nuevos desarrollos. Uno de los principios que tiene la nueva ley, que es con lo que el espíritu que también está saliendo del nuevo plan que se está trabajando en Linares, es que se tiene precisamente por ese criterio de sostenibilidad. Ahora mismo hay como 3 palabras potentes o casi mágicas que son las que se han puesto encima de la mesa en todos los conceptos y en casi todas las áreas, empezando por el urbanismo. Una es accesibilidad, otra es eficiencia energética y otra es sostenibilidad. La última, que es la que me estoy refiriendo, lo que viene a pedir, y la ley de impulso y sostenibilidad de Andalucía, que es la que tenemos, lo que tiene un principio que me parece bastante importante. O sea, no se mete en el nuevo desarrollo. Realmente ese plan general, pues esa ley te obliga a que el plan general, si tu ciudad ya tiene bolsas sin construir, hasta que no se llena, no puede meter nuevas bolsas, no se proyectan nuevas bolsas. Eso obliga, primero, a actuar sobre la ciudad existente, sobre todo con rehabilitación. Se fomenta mucho la rehabilitación. A no crear bolsas nuevas que ya existen vacíos. Ahora mismo tiene una bolsa de unos 6.200 viviendas aprobadas sin construir. Nada más que en la zona entre la trasera del hospital de los Marqués, el NPR7, es que hay el NPR7 y yo soy de China. La bolsa de suelo que hay entre la trasera del hospital de los Marqueses hasta llegar al cementerio, que al frente de todo lo que es el Mercadona ese nuevo, hay una bolsa para 2.000 viviendas. Está todo aprobado. Y además está en manos privadas, todos son de los terrenos privados. Empezó siendo de particulares. El 80 y tantos % de los propietarios de ese suelo eran particulares. Particulares quiero decir promotores inmobiliarios, familias y tal. Cuando, solo había un 13 y pico % que era banco. Cuando la crisis del ladrillo y tal, no sé qué, la propiedad cambió, pero además el 80 y tantos % que antes era de particulares, de privados, pasó a ser de banco y ahora queda el 13 y pico, el 14% de propietario originalmente. Claro, los bancos están a verla venir. No sé qué curioso, pues te pasa eso. Ese es simplemente un ejemplo porque al fin y al cabo el nuevo plan general lo que tiene que hacer es, ya me has dicho, lo hace es actuar sobre la ciudad construida. Claro, la ciudad construida, como bien dice Manolo, tiene problemas nuevos porque son ciudades heredadas y uno de los problemas es que ha dicho Pilar, que los coches, pues estoy hablando de vivienda, para que la vivienda se puede reformar, rehabilitar, parking, pero luego tenemos problemas de coches. Ahora casi todas pueden un coche o dos, donde guardan los coches. Y las ciudades construidas no están previstas para eso. Entonces, o se articulan flexibilizaciones o no se puede hacer. Las rehabilitaciones ya se puso hace bastante tiempo en marcha, sobre todo en cascos históricos, para regenerar ciudades existentes. Habría que aprender quizás de otros sitios cómo se han hecho aparcamientos, porque la necesidad de la ciudad construida, antes la ciudad construida se iba andando, ahora ya se va en coche. Todo el mundo necesita ese vehículo y luego hay que guardarlo, no lo puedes guardar en cualquier sitio. Y hay inmuebles antiguos que no tienen espacio. A lo mejor hay que habilitar soluciones alternativas, que sería, pues, no sé, garaje incluso en altura, como se han hecho en otras ciudades, no solamente en subterráneos, y espacios donde ubicar. O calles que se hacen precisamente garajes subterráneos, la garaje es un dominio público, bueno, las calles son dominio público, puede ser una alternativa. Bueno. Pero realmente esa flexibilización que está pidiendo Miguel Ángel y lo que está diciendo Manolo es el origen o lo que tiene que ser la rehabilitación de los cascos
Eso por la parte. Y luego la puntuación que he dicho. El plan general empezará por la rehabilitación de lo existente e incluso la propia ley ya te impide crear nuevos sectores si están sin desarrollar. Además, el resumen es fácilmente con lo que he explicado. No tiene sentido crear una bolsa de nuevo a 2.000 viviendas cuando hay 2.000 viviendas sin construir. ¿Para qué decir? Aparte de luego de los crecimientos ya están tan desmesurados que en su día. Un inciso, casi un... bueno, no, es culturilla urbanística. ¿Ustedes saben por qué el planteamiento que tenía el plan general de Linares de crecimiento, de dónde venía? Porque Linares, como provincia, como parte de lo que era la provincia de Jaén, tenía unas dimensiones y no dejaba de ser una provincia interior. Sin embargo, aquí en Andalucía se creó un plan de ordenación territorial de Andalucía que establecía los crecimientos máximos a los que iba a llegar cada ciudad o cada municipio. Ese POTA, que era del año 96, por ahí, pues establecía que Linares iba a tener 80.000 personas. Entonces, había obligación de crear ciudad para 80.000 habitantes. Entonces, por eso se contabilizaba cuánto era la ciudad existente, la construida, cuánto eran los sectores de desarrollo y se planificaba, se daban los parámetros para ciudad para 80.000 habitantes. Claro, el tiempo, que ahora cada día cambia más rápido, y la realidad ha puesto cada cosa en su sitio, aparte de la crisis y el COVID. Pues en área de 80.000 personas no llegará. Entonces, tendrá que ser capaz de activar su ciudad construida, vamos a desarrollar lo que ya tiene previsto y luego si queda algo ya sería, pero ahora mismo con el volumen que tiene de desarrollo, vuelvo a repetir, Linares parece que tiene unos 20.000, pero realmente hay 26.000 viviendas ahora mismo. Sí, es la de pues 26.231. Corto, Alfredo, para que siga con la tercera pregunta. Hay 26.000 y hay unas 6.000 viviendas pendientes de construir. Con esas viviendas se cubriría la población con creces y con crecimiento. Y si encima la población de la ciudad construida se vuelve a regenerar y se habilitan mecanismos para poder hacerla compatible con esas nuevas necesidades, pues tenemos resuelto el problema. Claro, lo único que necesitamos es dinero. Bueno, aquí se quedan muchas cuestiones en el tintero. Yo he apuntado unas cosas, pero no sé si las quieren. No, don Manuel de Torres Sánchez, también linarense, estudió arquitectura técnica en Granada, se fue a Sevilla, aquí, todos los arquitectos sevillanos. Y Manolo siempre ha estado en el sector privado. Ha hecho muchos proyectos de producción, mucho de planeamiento aquí en Linares, y yo creo que es el contrapunto de lo que tenemos aquí. Yo creo que es el profesional libre, que el más libre de todos. Vosotros de alguna forma tenéis las limitaciones de estar en lo público, de estar en la administración o de haberlo estado. Y yo creo que Manolo es un espíritu mucho más libre. Todos sois muy libres de pensamiento y lo estáis pensando. Pero bueno, dejamos a Manolo con la pregunta urbanismo y desarrollo. Y si queremos la enlazamos con el desarrollo de Linares y seguimos hablando del mismo. Ojalá hubiera sido más libre. Bueno, urbanismo y desarrollo. Hago 4 pinceladas un poco sobre cómo es el desarrollo del urbanismo y, bajo mi punto de vista, lo que yo creo que falla y lo que yo creo que sobra. Cuando se decide hacer un nuevo plan general, lo primero que se hace es sacar en el boletín oficial de la Junta pues, un concurso para que distintos grupos de arquitectos hagan una oferta sobre el urbanismo. A partir de ahí se elige a un equipo. Normalmente se da la casuística. Casi ninguno. Bueno, en Linares ninguno, en otras ciudades no lo sé. Arquitectos que desarrollan su trabajo profesional en la ciudad optan por ir a ese tipo de concurso. ¿Por qué? Pues porque la ley es un poco garantista y no parece bien que el arquitecto que esté redactando el plan general, pues digamos que tenga clientela ya en la ciudad y tal,
pues esté dibujando las propiedades que a lo mejor ya tienen sus clientes y te incompatibilizan desde el momento en que firmas el contrato hasta, no sé si 3 años, 5 años después de que se apruebe definitivamente el plan. Entonces, claro, asumir ese riesgo es complicado. En los concursos también veo yo que cada día más puntúa mucho la oferta económica y el currículum. Con que haya hecho un plan general en tu vida, entra, te dan los puntos máximos de ese apartado. Sin entrar en si el plan general que haya hecho pues, ha sido bueno, ha sido malo o regular. Al final lo que ocurre es que suelen ser equipos, casi todos, que están muy mal pagados, porque al final lo que prima es la oferta económica y que no sabemos de entrada si son buenos, malos o regulares. Una vez que se tiene el tema concertado con ellos, pues muchas conversaciones del equipo redactor con el ayuntamiento, se sacan una serie de conclusiones, ya depende de lo bueno o malo que sea el equipo, visita la ciudad, ve aquello, ve aquello, tal, y todo parece que hay mucha prisa con que haya ya unos planos muy manchados de nuevas zonas de ciudad. Estoy hablando del año 2009, ¿no? La relación del plan general de aquí, que se llegó hasta el avance, que no llegó a aprobarse, ¿no? No. El avance, digamos que es la primera fase. Bueno, una vez que el primer documento que hay se llama avance del plan general. Y es como un avance de lo que quiere ser. Plano, muchas manchas, muchos números diciendo pues, la superficie de nueva de ciudad que tenemos, no sé cuántas viviendas, no sé cuántos equipamientos y tal. Basado muchas veces en lo que decía el POTA, la Denominación Territorial de Andalucía, que aquí no llegamos a los 80.000, pero nos falta poco. Y ya está. En el momento, en cada una de las fases siempre hay un periodo de exposición al público. La exposición al público se reduce a que el cajetón de plano y documentación que el equipo redactor le da al ayuntamiento, y el ayuntamiento, antes de aprobarlo, es cauto, lo pone a exposición al público y lo mete en el armario que se lo encontró Alfredo. Si algún vecino o algún colectivo se le ocurre decir, coño, esto está el periodo de exposición al público, voy a llegar y tal. Los arquitectos normalmente solemos ir y decir, bueno, vamos a ver qué van a aprobar. Te abren el armario, te sacan el cajón y dices, ahí tienes, peléate, ¿no? Es la peor manera de hacer una exposición al público, porque el público, independientemente de los técnicos, arquitectos y tal que funcionen en la ciudad, el público al final es la ciudadanía y la que tiene que enterarse y opinar. Es decir, la exposición al público se hace no por cumplir 30 días metido en el cajón y ahora lo saco y ya lo puedo aprobar, es para que la gente sepa, conozca el planeamiento que se va a hacer y de alguna manera opine. Si está de acuerdo, no tiene ni que opinar. Pero si está en contra o ve que, bajo su criterio, hay alguna barbaridad, como yo redacta una alegación que el equipo de redactor tiene la obligación de analizar, ver si lleva razón, si no lleva razón, puede haber problemas de propiedad, puede haber muchos tipos de problemas, ¿no? Porque el urbanista, el que diseña urbanismo, si lo hace bien, pues no tiene que tener muy en cuenta el tema del catastro. Vamos a solucionar temas de la ciudad, luego será de quien sea, y habrá que ver si hay algún problema con el tema de la propiedad. Pero ahí sí es verdad que hay que ser libre para dibujar. Libre entre comillas, ahora explico por qué. El avance se aprueba, se redacta el documento, digamos, para aprobación inicial, se presenta el documento, vuelve a haber un periodo de exposición al público. El periodo de exposición al público siempre es el mismo, el armario y el cajón. Si no hay ninguna alegación, se aprueba, se redacta el documento definitivo, se aprueba y tal, se lleva a la Junta lo sanciona y después pues ya. Esto brevemente puede ser años. Algunas veces porque hay muchísimas alegaciones y puede ser que sea necesario tiempo para solventarlas. Otras veces pues porque los plazos, los legales, es decir, si está el periodo de exposición pública 30 días, se cumplen a rajatabla. Pero a partir de ahí, esto tiene que ir a Cultura, o tiene que ir a la Consejería de Obras Públicas, o tiene que aprobar no sé qué. Y eso
se eterniza. Con el mundo tan cambiante que vivimos, pues probablemente cuando llegue la aprobación definitiva, desde los inicios, han pasado tantas cosas que no digo que nazca obsoleto, pero sí nace un poco ya difícil. A mí me gustaría, porque ya es tarde y eso, decir que la cosa más importante que tiene que hacer una ciudad a la hora de enfrentarse, como estamos ahora con la redacción de un nuevo plan, es a la primera parte, que ni siquiera es una parte, digamos, establecida en la ley del suelo, como es el avance y los distintos documentos del plan, y es el análisis previo. En casi todos los planes que yo conozco, y conozco muchos, pero bueno, esos edificios de distintas ciudades, y antes de hacer un edificio, pues va allí y te enteras porque puedes meter la pata en el chuno. No hay un documento de análisis previo. Y ese documento es fundamental. Y además, normalmente se capitaliza por alguna parte de los que son los protagonistas del urbanismo. Normalmente, protagonistas, pues bueno, está claro que el ayuntamiento es un protagonista, porque digamos es la administración actuante y además la que tiene que hacer las aprobaciones. Otro protagonista de eso deberían ser la ciudadanía y los colectivos de la ciudad, las empresas y entidades de desarrollo, cámaras de comercio, universidad y otras administraciones, otras entidades de la administración pública que tienen mucho que ver, que son las distintas consejerías en función del tipo de ciudad que queramos, y ahora explico lo que yo entiendo como tipo de ciudad. La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, en nuestro caso, está de moda desgraciadamente en estos días, y cada uno tiene que jugar un papel, pero es como si esa parte estuviera viciada. Yo viví en Sevilla en el año 83, si no recuerdo mal, la redacción y la aprobación de un plan general, y como estaba estudiando urbanismo en aquella época, entre otras cosas, pues bueno, los profesores de urbanismo nos mandaban a todo lo que había sobre el plan general, ¿no? Los periodos de exposición pública fueron los que fueron, pero antes de eso, personal del ayuntamiento, sobre todo el concejal de urbanismo, el arquitecto municipal, gente del equipo de redactor, que en aquella época fue José Seguí, Pepe Seguí, el arquitecto urbanista de Málaga, yo creo que bueno, estaban redactando y se reunieron con todos los colectivos habidos y por haber que había en aquella época en Sevilla. Colectivos ciudadanos de barrio. Hicieron una publicación que, si no la he perdido o la he prestado, creo que la tengo todavía, donde aparte de los planos individualizados de cada parte de la ciudad ya construida y de los nuevos barrios, convocaban a los vecinos de los barrios a conocer qué es lo que ellos pensaban que necesitaba la ciudad. Eso le dio muchísima validez al plan general, porque claro, cuando convoca a colectivos, los políticos normalmente dicen, bueno, tampoco vamos a llamar a mucha gente, no vaya que nos caliente la cabeza y ahora venga cada uno con mi problema de lo mío que hay y que esto cómo va. Y, no. Quiero decir, aquí cada colectivo tiene que asumir su responsabilidad y de alguna manera lo que digan los vecinos de su barrio, pues tiene que tener un valor muy alto, porque son los que mejor conocen su barrio y saben lo que funciona, lo que no funciona, todo. Desde que le faltan equipamientos, que es una cosa fundamental, hasta que tienen bordillos rotos. Todo entra dentro del mismo paquete, ¿no? En ese análisis previo, los redactores y la gente que ayuda en ese conjunto de charlas, conferencias, de todos, sectoriales, empresarios, promotores inmobiliarios, colegios de arquitectos, técnicos de la ciudad. Aquí opina todo el mundo y opina libremente. Luego tiene que estar el ayuntamiento y el equipo redactor, de alguna manera, tamizando las iniciativas que hay de ese tipo y ver las cosas que pueden ser interesantes, las cosas que no pueden ser interesantes, algunas que tienen incluso algunos intereses más o menos espurios, que también lo hay, lógicamente.
alguien tiene un mogollón de terreno en no sé qué sitio, pues es normal que vaya a una reunión donde se va a hablar de lo que dicen los planes. Y está en su pleno derecho de razonablemente y razonadamente defender sus intereses. Eso no quiere decir que porque lo diga el vecino y sea una demanda vecinal y tal, tampoco lo van a clamar, que es el pico del barrio, pero quiero decirte que si es razonable o es razonado, todo tiene que entrar en ese camino. Y el equipo redactor tiene que, de todo eso que ha sacado, más de los análisis que haga previos a nivel de geografía, como el territorio, para que está tan candente la topografía, la afección general que tiene la topografía y la topología a los sistemas generales e instalaciones urbanas en general, las zonas críticas, la área emergente y la área deprimida, es decir, en Linares tenemos siempre un área emergente y un área deprimida. La área emergente va un poco, no estoy hablando de ahora mismo, digo en los últimos 30, 40 años, las áreas emergentes van bien siempre, se hace la avenida de Andalucía, bueno, primero una feria, quiero decir, la ciudad crecía muy bien, se colmata aquella zona y bueno, pues empieza por el camino de Úbeda, de aquello, esto va perfecto y tal. Las áreas deprimidas siempre son las mismas, el barrio San Antonio, el Cerro, esas zonas que cuando zonas del centro de Linares han conocido 30 pavimentaciones, allí hay sitios que no han conocido y no saben todavía lo que es el asfalto. Quiero decir que todo ese conjunto de conocimiento lo tiene que tener el equipo redactor y tiene que saber valorar cuál es la actuación que hay que hacer. No solo geografía, a nivel de demografía. La demografía, pues sabemos lo que es el padrón, pero bueno, ¿qué cambio significativo ha habido últimamente? La migración que hay, es decir, quién se va, por qué se va, quién viene, por qué viene, y qué evolución tiene eso en el tiempo, desde el punto de vista económico y empresarial, pues qué sectores económicos están asentados en la ciudad, qué sectores pueden ser emergentes, si hay alguna sinergia, si se ven en la historia más inmediata, no vamos a ir a lo romano. Pues bueno, si hay sinergia, si hay ciclos, qué empresas vienen y qué empresas se van y por qué. ¿Y qué evolución tiene eso en el sentido? Por supuesto, por histórico, no histórico, sino tenemos un plan general, parece lógico que analicemos, como decía antes, estaba trabajando con Miguel Ángel, por qué hay sectores de planeamiento parcial, es decir, zonas de crecimiento que sí se han colmatado, es decir, en los últimos 40 años, normalmente un plan general, en el año 83 o 85, pues 8 años, el primer cuatrienio, el segundo cuatrienio, y a partir de ese momento hay que decidir ahora qué hacemos. Seguimos con el mismo y hombre, analizando cosas y tal, o hacemos uno nuevo, tal. Parece que a la altura que estamos, que han pasado no 8 años, sino 20 o 40, perdón, claro, 20 hasta el final. Si tenéis en cuenta que Villares de García Pablo de sus 10 años. Parece lógico que nos replanteemos un nuevo plan general, pero que ese plan general no empiece. No hay que tener prisas por tener planos manchados y tal y tal. Hay que tener prisa por poderse trabajar en la recogida de datos y en el análisis de esos datos. Porque una vez que has recogido todos esos análisis, lo que tienes que empezar a plantearse, digo, los actores principales, ya en ese momento, que serían ayuntamientos y el equipo redactor, es qué serie de estrategias tenemos que plantear en este documento para que la ciudad, de dentro de 25 años, que ya es largo, sea como nosotros pensamos que sea. Y entonces empieza a activar ideas que muchas veces pues pueden ser, digamos, sugeridas por un colectivo empresarial. Y dicen, por un colectivo, ¿qué te puede decir un colectivo empresarial? Pues que ahora mismo, por ejemplo, en Linares, yo creo que falta suelo industrial y además en parcelas grandes, que es lo que está pidiendo la gente, y eso, un colectivo vecinal puede decir, oiga, tengo una zona verde en mi barrio que es que está mal pensada. Y eso te lo dice el propio vecino. ¿Y por qué? Pues mire usted, donde tenía que estar no sé qué, está no sé cuánto. Y en la zona donde están los chiquillos no sé qué, no da el sol ni de lejos.
quiero decir que al final todo eso es importante y todo eso vale, y sobre todo eso tiene que actuar el urbanismo. Digo, en ese batiburrillo y en ese batir de ideas de todos los colectivos y de todos los aspectos de la información que ha recogido, es lo más difícil, tener estrategias. Los ejemplos que poníamos antes, de Málaga, de Sevilla, de tal, al final hubo gente, yo creo que brillante en casi todos sitios, que tuvieron una idea de ciudad. Málaga pensó en cómo quería que fuera su ciudad y olvidarse, pero si no puedo ser solo la capital de la Costa del Sol, tengo que ser otra cosa. Bilbao dijo, estoy hundido, no tengo, aquí no viene nadie de turismo, esto está hecho una breva, tenemos que pensar en algo de eso. Y se le ocurre una idea grandiosa, costosísima, entonces, es rehabilitar la ría. Que la ría era, bueno, pura contaminación, malsana. Y al final le salen bien las cuentas. ¿Por qué? Porque lo que no sirve es no tener previstas las cosas. Cuando tú tienes previstas las cosas, si viene el Guggenheim, dices, coño, la funda que les contaba para que, mira, es más sitio para ti. Pero si tú no has hecho la ría, pues el Guggenheim que ni se pasa por el lado, se hubiera ido a las otras ciudades que tenía en mente. Se me ha ido un poco la verdad de lo que quería decir. En ese batiburrillo sacar esa idea, y esa idea transmutar, o sea, incitada en estrategia, llevarla a la concreción que supone un plan general. Y luego ser muy cauto en una cosa, y es que el papel lo aguanta todo, y todo queda muy bien, pero las cosas normalmente hay que cuantificarlas económicamente. Y hay que saber más o menos el esfuerzo económico que tiene que hacer la administración, el esfuerzo económico que tienen que hacer los inversores, es decir, yo no sé quién será, no sé si será un propietario de un suelo o será una empresa que venga, pero sí tengo que saber la inversión privada que tiene que haber ahí. Y luego también concienciar a la ciudadanía de que el plan general es un elemento suyo. Y eso es bueno porque aumenta la participación y además una participación real y verdadera. Pero también que la gente haga suyo un plan hace que la gente quiera más su ciudad. Porque se siente protagonista de lo que se está haciendo. Y dice, pues para arreglando no sé qué cosas, joder. Y yo estuve en una asamblea donde nos contaban aquello y tal y tal. Y además yo, cuando se fueron los políticos y los arquitectos y no sé qué, yo voté que sí, que me gustaba. La gente se siente orgullosa de las ciudades cuando participa en ellas. El urbanismo no es una cosa democrática, tampoco hay que decir, ¿cómo hacemos el plan? Y que voten los vecinos, eso es un caos. Y al final las cosas tiene que hacerlas alguien, las tiene que hacer el equipo. Y si el equipo es capaz de hacer bien los deberes, pues hará un urbanismo que sea durable, que lleve al desarrollo económico y sobre todo a lo más importante, que la gente viva cada vez más a gusto en su ciudad. Y en el momento crítico que está Linares, yo creo que viene al pelo como para, primero porque tenemos heredado no sé cuántas mil viviendas, probablemente 6.000 viviendas, no que estén las licencias de la obra de las viviendas, pero el suelo calificado para que se construyan esas viviendas. Yo creo que Linares no está ahora mismo en un momento de crecimiento, está más en un momento, bueno, de represión y de ilusión también, porque las cosas cambian. Y puede cambiar, quiero decir, la historia. Linares también ha sufrido altibajos. Aquí nos mirábamos uno a otro y vinieron inversores extranjeros a invertir en el mineral. Bueno, pues una cosa que ahora se está retomando y veremos a ver hasta dónde llega eso. Ojalá llegue a algún sitio. Bueno, parece que las expectativas no son malas. No hay que ponerse a construir viviendas. El peor plan general y el peor urbanismo que se puede hacer es hacer un plan de muchísimas manchas que lo único que te va a solucionar es hacer mucha vivienda en el caso de que haya crecimiento económico, pero la ciudad no va a mejorar por eso. La ciudad mejora cuando se atienden todas las cosas pequeñas que ya existen, problemas en la ciudad ya construida y en aquellos territorios que no se han desarrollado en el plan general, y cuando no se han desarrollado es porque
algo les pasa. Es lo que decía, hay sectores emergentes que como no tienen ningún problema, algo. Y los sectores, puede ser una tontería, que a lo mejor es que resulta que el esquema de propiedad del sector, que el redactor del plan previó allí, pues resulta que es de 300 personas y no hay manera posible de ponerlas de acuerdo. Bueno, pues a lo mejor el ayuntamiento tiene que cambiar el sistema y en vez del sistema de compensación, pues hacer un sistema de cooperación y elegirse un poco en el líder de esa historia. Hay otras que nacen malamente. Hay algunos sectores que a lo mejor están cerca o cercanos a la zona de, por entendernos, del arroyo Periquito Melchor hacia allá y que no son atractivas para la inversión privada. Bueno, pues a lo mejor tiene que ser la inversión pública, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la inversión pública, digo en materia de vivienda y desarrollo, ha hecho actuaciones, yo creo que tiene que ser un poco el que inicie el tema, pero no puede hacer barrios enteros, porque ese es el urbanismo que se hicieron en los años 70, 80, y todas las ciudades tenemos un polígono de Arrayanes, el polígono del Valle en Jaén, las 3.000 viviendas en Sevilla, y al final es un tipo de urbanismo que será muy bueno, que las calles pueden ser preciosas, el arbolado, las instalaciones funcionan, pero son guetos. Una cosa que el urbanismo debe de pretender es, de alguna manera, compensar las distintas zonas de ciudad para que de alguna manera todo el mundo tenga, entre comillas, por lo menos desde la oferta que da la ciudad, que sigue siendo el mejor invento que ha habido en el mundo, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Pero